Al caer la noche en el norte del Cauca, las montañas se iluminan en pequeños, pero numerosos puntos blancos. Quien no fuera de la región pensaría que se trata de luciérnagas. Eso de noche se ilumina y parecen ciudadelas enteras cuando se prenden todos los invernaderos. En municipios como Toribío o Caloto hay escasez de bombillos, los que son utilizados por los invernaderos para estar toda la noche encendidos. El mejor negocio que hay en Toribío es la ferretería. Es hiperbólica la cifra de bombillos que se venden en Toribío para poder poner en los invernaderos. Camionetas y motos entran y salen en todo momento. Es decir, tú vas a Toribío y hermano, eso está, llega Richard, eso está lleno de motos y de camionetas ahora. Los cultivos de marihuana cambiaron las costumbres de miles de grupos familiares y comunidades, y las leyes prohibicionistas no han logrado reducir ni su cultivo ni consumo. Todo lo contrario, la marihuana sale del norte del Cauca hacia el resto del país ante los ojos de todos. He podido constatar cómo se ha ido sembrando una cantidad impresionante de cannabis, tanto así que en la carretera uno puede oler. En el segundo capítulo, Cunibu, marihuana en Colombia. Un poco de contexto. El economista y doctor en historia Eduardo Sáenz Rovner, en su libro Conexión Colombia, lo afirma sin rodeos. La marihuana se cultiva y consume en nuestro país al menos desde 1920, mucho antes del boom del narcotráfico y el prohibicionismo internacional. El aumento de los cultivos de coca, de marihuana, que son plantas naturales. La misma marihuana es medicinal. Muy probablemente la marihuana entró a Colombia por los puertos marítimos. Las autoridades ya sabían de su consumo en sitios marginales como prostíbulos o lugares clandestinos, así como también por parte de los marineros y estibadores, quienes eran los que se ocupaban de la carga o descarga de los barcos. El mercado de consumo por la marihuana se iba aumentando paulatinamente durante el siglo XX y ya había un buen consumo en varias regiones del país. Aquí habla Eduardo Sáenz en una entrevista para el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Consumo que después se disparó hacia finales de los 60, comienzos de los 70, por el efecto de demostración de la juventud norteamericana, etcétera, etcétera, pero ya había. Mucho antes de la bonanza marimbera y el prohibicionismo internacional, a la marihuana siempre se le vinculó con la violencia, y Colombia no se alejaba mucho de cómo Estados Unidos manejaba la política antidrogas. Para 1937, la entonces Oficina de Narcóticos de ese país sancionó la ley de tasación de marihuana, todo bajo presiones de comunidades religiosas y educadores quienes presenciaban el aumento de su consumo, principalmente en migrantes mexicanos. Esa asociación que se había tenido de la marihuana y la violencia, una asociación que nunca se demostró, pero que venía de Estados Unidos y que también se copió en otros países latinoamericanos. 2 años más tarde, el expresidente Roosevelt sancionar dicha ley, el entonces Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social en Colombia publicaba un informe titulado Marihuana, la hierba que enloquece, que días más tarde vendría acompañado por la resolución 645 de 1939, en la que prohibió por completo el cultivo de cannabis. Que hoy, cuando estamos aquí, hoy haciendo esta conversa, pues uno siente que no está solo. A partir de 1940, en Colombia arrancó una campaña en contra de la marihuana, pero su enfoque fue atacar a los eslabones más débiles, cultivadores y consumidores, siempre bajo el discurso que impartía Estados Unidos de que la planta volvía a las personas violentas y las inducía a la muerte. Para ser claros, no hay ningún estudio que confirme lo anterior. Como lo explica Sáenz, el consumo de marihuana incrementó considerablemente durante el siglo XX. La campaña del gobierno colombiano lo único que logró fue el aumento en los precios de los cigarrillos. Pero no más, las semillas entraban por Barranquilla y los cultivos crecieron en la costa caribe. Era la antesala a lo que se conoció como la bonanza marimbera de los 60. Si la cumbia es un ritmo alegre que nació allá en la costa.
yo creo que el fracaso del modelo de la lucha antidrogas, pues que eso no es un secreto para nadie, es decir, eso ni ha mermado el cultivo, ni nada. Nos cuenta la comisionada Alejandra Miller. En el norte del Cauca, que es donde tenemos ahora el mayor problema de los cultivos de marihuana. De la cumbia, de mi montaña, donde el calor es cosa extraña. Según un informe de 2016 del Observatorio de Drogas de Colombia, la mitad de la marihuana que se comercializa en el país sale de los municipios de Jambaló, Caloto y Caldono, y principalmente en el triángulo que comprende los municipios de Miranda, Corinto y Toribío, todos al norte. Cumbia de la montaña, un campo alegre, todos se amañan. Cumbia de la montaña, donde el calor es extraño. O sea, la carretera del Palo hacia Toribío, digamos que uno la conoce en cierta medida porque siempre hay 1 o 2 retenes militares. Por esa carretera bajan camiones y toneladas de marihuana que en buena medida son las que surten el consumo en el país. Entonces, a pesar de que la resolución de 1939 no surgió mayor efecto, el entonces senador barranquillero Néstor Consuegra presentó lo que sería la Ley 45 de 1946, o mejor conocida como Ley Consuegra. En ella endureció las penas por venta y consumo de marihuana y los catalogó como delitos contra la salud pública. El expresidente Mariano Ospina Pérez especificaría la condena 3 años después cuando expidió un decreto en el que precisaba la pena desde 6 meses hasta 5 años de cárcel. Pero nada funcionó. El tráfico no nació por idea de ningún colombiano. Es decir, ningún colombiano tuvo la idea empresarial de montar una empresa que se llamara tráfico de estupefacientes. Fueron los americanos que vinieron acá a enseñar a sembrar primero y a comprar ellos mismos. Ellos mismos venían con sus embarcaciones aquí a la costa de cerca a Santa Marta, iban, le enseñaron a sembrar, regresaban después por la cosecha que ellos habían mandado a sembrar y se la llevaban y le pagaban a todo el mundo en dólares. Este es un testimonio anónimo sobre los inicios de la bonanza marimbera en Barranquilla. El fragmento pertenece al archivo audiovisual de Marco Tepedino. Corrían los años 60. Estados Unidos se encontraba peleando la guerra de Vietnam y algunos soldados empezaron a consumir drogas psicoactivas para lidiar con la dureza de la guerra. El movimiento hippie, con su corriente juvenil, libertaria y pacifista, empezaba a abrirse en el camino, y muchos de ellos también empezaron a consumir estupefacientes. Había demanda y faltaba oferta. Y así surgieron, hasta cuando ya comenzó a generalizarse lo que es la siembra. Y luego ya los colombianos comenzaron a desplazarlos en el transporte. Ahí es donde entra la época de la bonanza. Antes no. ¿Qué niño puede llegar con 50.000 pesos a gastárselos a un descanso, a un recreo, a humillar a los demás, a los que no tienen? Esto entramos en un conflicto inmenso entre nosotros mismos, donde ya no será con guerrillas, sino el conflicto que empieza a traer todo este tipo de cultivos y lo que hace. Para 1961, un informe del gobierno colombiano ya advertía sobre la presencia de cultivos en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Huila, Magdalena, Tolima y Cauca. En municipios como Miranda eran desmanteladas fincas con sembrados de marihuana, y en el Tambo eran arrestadas personas con más de 30 kilos de cannabis. Tenemos cultivos de marihuana históricos en la zona de Corinto, y ahora último, desde el 2012-2013, que se extendieron hacia la parte alta de la cordillera, donde ya está involucrado la parte alta de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, y ya se ha ido extendiendo también hacia el lado de Tierra Adentro. José Navia Lame es periodista y cronista oriundo del departamento del Cauca. Los cultivos aumentaron tanto que hoy día no se sabe a ciencia cierta su número. Con el tiempo, la bonanza marimbera de la costa caribe se fue reduciendo a mediados de la década de los 80. Pero más allá de tratarse de logros políticos o militares, se debía a que Estados Unidos comenzó a sembrar su propia marihuana en cultivos hidropónicos, es decir, que no requiere tierra y es de mejor calidad. Además, llegaría un negocio mucho más rentable: la coca.
Efectos claros, por ejemplo, en Toribío, que uno vea pues en las zonas indígenas al menos. No se ven muchas casas de bareque. Uno comienza a subir y la mayor parte de las casas ya son en ladrillo, con vidrios de estos de tipo espejo. La moral del mismo pueblo, de la misma gente común y silvestre cambió. Las altas esferas sociales, políticas, estuvieron contaminadas con ese negocio. Esto fue una fiesta de todos nosotros. Entonces las motos, la rumba, el trago. Los mismos cambios culturales y de identidad que fueron permeados por una cultura narco lo vivieron en Barranquilla y ahora pasa en el Cauca. Las motos de alto cilindraje, ese es un efecto. Mira, las motos fueron reemplazando a los animales de carga, ¿no? Ya la gente antes ya, para ver un caballo ahí en el casco urbano de Toribío, ese es un camello, y antes uno se le encontraba ahí pues, al lado del río, por donde estaba antes el mercado, ahora ya hay plaza de mercado. Pero esa es solo una de las consecuencias, producto del mercado negro de los grandes cultivos de uso ilícito. El resto lo hablamos en el próximo capítulo. Este podcast fue producido por Rutas del Conflicto en una alianza para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. La música de librería pertenece a Epidemic Sound. Los derechos de la demás música utilizada a la Fundación Ambientarte. Se citaron algunos fragmentos de audio de líderes y lideresas pertenecientes a los espacios de diálogo dispuestos por la comisión. Por seguridad, sus nombres no fueron expuestos. En la narración, Richard Romero. Nos escuchamos en otro capítulo.